Hola, soy Luis Urquiza, especialista en finanzas de Genco Capital. Bienvenidos a este primer podcast, donde vamos a hablar de forma continua acerca de temas tales como dinero, emprendimiento, finanzas personales y crecimiento empresarial. Seguramente más de una vez te has preguntado cómo hacer crecer tu negocio. Buscamos un préstamo, buscamos inversionistas, crecemos con lo que tenemos. Hoy día vamos a resolver varias de esas dudas. Al final de este episodio vas a tener una idea clara acerca de las diferentes fuentes de financiamiento, cuáles son sus ventajas, sus desventajas y en qué momento conviene cada una. Como decíamos al inicio, una de las preguntas más recurrentes de los empresarios es cómo financiar nuestro negocio. Y aquí entra un poco la parte del financiamiento. Entonces, realmente el financiamiento es una herramienta. Usado de forma correcta, permite que seamos más competitivos, que accedamos a nuevos mercados y que podamos hacer crecer el negocio. Pero usado de forma incorrecta, puede desangrar financieramente nuestra empresa y puede hacer inclusive que perdamos el control. Imagínense que ustedes tienen un restaurante y el restaurante les va bien. Si quieren hacer crecer el negocio, lo normal sería un segundo restaurante. Y de ahí viene la pregunta, ¿espero ahorrar hasta poder hacer ese segundo restaurante? ¿O quizás pido plata prestada, lo cual implica que tengan que pagar cuotas fijas? ¿O quizás me asocio con un tercero, lo cual implica perder parte de mi participación en el negocio? ¿O quizás soy un poquito más creativo y comienzo a ver otras formas de poder financiarme? Hoy día vamos a explorar tres principales fuentes de financiamiento. Hablemos entonces de la primera forma de financiamiento, la deuda, ¿verdad? La deuda no es otra cosa más que un préstamo. Obviamente un préstamo tiene sus pros y sus contras. La principal ventaja es que, por ejemplo, un préstamo con una institución financiera, con un banco, se puede dar a buenos términos, a una buena tasa de interés, a un periodo que se nos acomoda, ¿verdad? La principal desventaja es que obviamente un préstamo también implica que tengamos que hacer un pago fijo mes a mes. Y en momentos en que quizás no tenemos ventas o tenemos un negocio con ventas cíclicas, esto tiende a ser un problema para nosotros. ¿Cuáles son las principales modalidades de préstamos de los bancos o de cualquier institución financiera? Tenemos primero capital de trabajo, que es lo que dice el nombre, dinero para poder comprar insumos, para poder hacer pagos de personal. Tenemos otro segundo producto que es leasing, que es una herramienta, mejor dicho, es una herramienta de los bancos que permite que compremos activos, tales como vehículos, maquinarias, inclusive locales. Tenemos un tercer producto, que es factoring de facturas y de letras, que en sí no es un préstamo como tal, pero es una alternativa de liquidez. Esto implica de que si tenemos facturas por cobrar con clientes nuestros, nosotros podemos presentar estas facturas a los bancos para que nos adelanten, normalmente un gran porcentaje de ello, contra obviamente una tasa de interés que se paga. Tenemos otro producto que es financiamientos pre y post embarque, que es en el caso de exportadores. En este caso lo que el banco hace es te financia la compra del insumo a tu proveedor, en caso tú seas agroexportador, y el financiamiento post-embarque viene a ser una especie de reembolso de capital después de que tú has exportado tu mercadería y quieres de alguna forma recuperar parte de eso. También tenemos financiamientos de importación, para el caso de que uno tenga un negocio donde importa bienes o insumos de otras partes del mundo. Tenemos dentro de lo que son financiamientos, tenemos dos categorías principales. Tenemos lo que es corto plazo y largo plazo. El financiamiento a corto plazo es aquel financiamiento que se da hasta un año, ¿verdad? Y el financiamiento a largo plazo, o mediano plazo, como lo conocen en bancos, es aquel financiamiento que excede el año. La diferencia entre uno y otro es que normalmente todos los financiamientos a largo plazo de los bancos van acompañados de una garantía hipotecaria o inmobiliaria. Y en muchos casos los empresarios no tienen ese tipo de garantías, ¿no? En el caso de corto plazo depende mucho del perfil de la empresa. ¿Qué es lo que mira el banco, por ejemplo? Va a mirar tu patrimonio, va a mirar tu capital social, van a mirar tus ventas, el historial del empresario, entre otras cosas. Entonces, este tipo de financiamientos es realmente útil para empresas que tienen al menos un par de años en el mercado, que ya tienen buenas ventas, que ya están creciendo a un buen ritmo, que tienen, por ejemplo, órdenes de compra, ¿verdad? Y que tengan un buen patrimonio. Y ojo que el patrimonio no necesariamente tiene que ser con capital en efectivo. En muchos casos el patrimonio está compuesto de activos. Por ejemplo, supongamos que iniciamos un negocio, en vez de poner 100.000 soles en efectivo como capital social, podemos poner 5.000 soles
y ponemos 95.000 soles bajo la forma de autos, computadoras, muebles, etc., etc., etc. ¿Y esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, en la banca hay un ratio bastante común que es el 3:1. Significa que el banco no te presta más de 3 veces tu patrimonio. Y tu patrimonio está compuesto de tu capital social y de tus utilidades acumuladas. Entonces, si tienes un capital social, por ejemplo, de 100.000 soles, técnicamente podrías acceder a un préstamo de 300.000 soles, ¿no? Es una gran diferencia versus tener un capital de 5.000 soles solamente. Entonces, este tipo de truquitos son los que tenemos que tomar en cuenta a la hora de ir y pedir un préstamo a un banco. Entonces, esa es nuestra primera forma de financiamiento. De ahí tenemos una segunda fuente de financiamiento que es conseguir inversionistas para nuestro negocio, que es tal como dice el nombre, es tener un tercero que inyecte normalmente capital a nuestra empresa a cambio de un porcentaje del accionariado, ¿verdad? Hoy en día existen clubes de lo que se llaman inversores ángeles, fondos de inversión, family offices, que invierten directamente en empresas con buen potencial de crecimiento, obviamente a cambio de un porcentaje de participación. Eh, para ser sinceros, este tipo, digamos, de financiamiento se ve en empresas ya consolidadas que tienen cierto nivel de facturación bastante grande, porque normalmente, para que tengan una idea, por ejemplo, un family office, un fondo de inversión, mira operaciones pues desde $1 millón para arriba. En el caso de fondos de inversión extranjeros, te miran desde 5 o 10 millones de dólares para arriba. Entonces, realmente hablamos de negocios ya consolidados que pueden encontrar en esta alternativa una fuente potencial de financiamiento. En el caso de pequeñas empresas, ¿qué tipo de negocios, por ejemplo, pueden acceder a este tipo de inversionistas? Negocios en el rubro tecnológico, ¿no? Que puedan tener un rápido crecimiento. Negocios, por ejemplo, en el rubro social, que podrían hacer, por ejemplo, fondos de programas nacionales o extranjeros. Acá en Perú, por ejemplo, tenemos muchos fondos del programa ProInnovate, que financia cierto tipo de emprendimientos enfocados en varias categorías. Puede ser, por ejemplo, desarrollo sostenible, protección del medio ambiente, economía circular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, la gran ventaja de este tipo de financiamientos es que no es que nos están prestando dinero. A diferencia de un préstamo que tenemos que devolverlo mes a mes, en el caso de un socio, él pone un capital y obviamente lo que se hace es que se reparten las ganancias, ¿verdad? Llegado el cierre del periodo, o el cierre del año, o el trimestre, el semestre, lo que sea que designemos, miramos nuestros balances y decimos, ¿cuánto hemos ganado? Y sobre la participación decidimos distribuir parte de esas utilidades. Y obviamente el inversionista lo que espera es eso, una retribución por su inversión. Otras formas en que un inversionista podría participar en un negocio puede ser utilizando sus contactos, su know-how, como le decimos. Es decir, no invierte directamente dinero, pero sí te abre las puertas quizás a nuevos distribuidores, a nuevos clientes, a nuevos proveedores, a nuevas formas de financiamiento. Realmente hay varias formas digamos, cómo poder tener un inversista en tu empresa. Pero la principal desventaja es que perdemos parte del control. Lo usual es, obviamente, no perder más del 50% del control, pero en algunos casos el inversionista puede decidir o negociar con ustedes tener una participación mayoritaria, de tal forma que su voz pesa más que la de ustedes. Entonces, esos son los pros y contras. El tipo de negocios que deberían de acceder a este tipo de financiamiento son, como les digo, o empresas en el rubro tecnológico, quizás algún rubro que tenga mucho de temas sociales de por medio, o inclusive las fintech, ¿no? Estos negocios de crecimiento bastante rápido. Y las principales desventajas, como les digo, es que vamos a perder parte del control de nuestra empresa. Y de ahí tenemos como tercera fuente de financiamiento lo que llamamos fuentes alternativas. ¿Cuál podría ser estas fuentes alternativas? ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, una primera fuente alternativa podría ser financiarte directamente con tus proveedores, ¿verdad? Entonces, implica decirle a tu proveedor que te espere a que tú le pagues. Idealmente, tú vas a querer vender primero la mercadería del proveedor y de ahí poder pagarle. Obviamente, en el mundo perfecto esto no se da, ¿no? En muchos casos el proveedor quizás te financia 15, 30 días, pero más allá de eso no. Después tenemos otra alternativa y una que ha ganado bastante importancia últimamente es el crowdfunding o lo que conocemos como financiamientos colectivos.
El crowdfunding es básicamente financiarte con muchas personas, ¿verdad? Bajo una estructura que es tanto interesante para ti como empresario como interesante para el inversionista. Entonces, por un lado, te permite flexibilidad, te permite tener un ciclo, digamos, de repago, ya sea de una especie de préstamo o reparto de utilidades o lo que fuese que se designe, algo que se adapta a tu negocio. Y por el lado del inversionista, obviamente obtiene o debería obtener ganancias por encima del mercado. Esa es un poco, digamos, la esencia del crowdfunding. Entonces, un ejemplo práctico, supongamos que una empresa requiere 100.000 soles o 100.000 dólares. Estamos en otro país fuera del Perú, ¿verdad? Lo normal es que uno vaya al banco y pide ese préstamo, o si busca un socio inversionista, busque un socio que ponga 100.000 dólares. En el crowdfunding vamos a buscar 100 socios que pongan 1.000 dólares cada uno, o 10 socios que pongan 10 dólares cada uno. Entonces, la diferencia es de que al abrir esta inversión a muchas personas, con un ticket menor de inversión, obviamente vamos a lograr acceder a un mayor número de público o de personas que pudiesen financiar eventualmente nuestro emprendimiento, nuestro crecimiento, lo que fuese. Pero obviamente a cambio de eso tenemos que dar un retorno bastante atractivo. Y eso se va a dar caso a caso, realmente. Otra de las ventajas del crowdfunding es de que no perdemos control en nuestra empresa. No estamos vendiendo acciones, no estamos cediendo participación, la empresa sigue siendo nuestra. Obviamente a cambio de una retribución mayor. Entonces, por ejemplo, una de las formas de, digamos, crowdfunding más comunes es lo que llamamos la asociación en participación o el joint venture, donde nos estamos asociando con varias personas, los estamos retribuyendo en base a nuestras ventas, a nuestro margen neto, en base a lo que se determine que se quiere dar, y obviamente la persona actúa como una especie de socio, pero sin que tengamos que ceder participación a nuestra empresa. Entonces vamos a poner un ejemplo práctico de cómo estas tres fuentes de financiamiento se pueden aplicar a un negocio. Y esto lo vamos a hacer con un ejemplo de un cliente mío o varios clientes míos que han pasado, digamos, por diferentes etapas de financiamientos. Primero, en el caso de préstamo, tenía el caso de una empresa inmobiliaria que requería un préstamo para hacer la compra del terreno donde iba a desarrollar su proyecto. Usualmente los bancos no financian terrenos, así que en este caso accedimos a un fondo de inversión que es especializado netamente en lo que es comprar terrenos para que en este caso la empresa inmobiliaria pudiese desarrollar sobre ya ese terreno comprado el resto del proyecto. De ahí tomemos el caso, por ejemplo, de fuentes de financiamiento con inversionistas. Tenía el caso de una empresa industrial, del sector industrial, que requería un socio para poder hacer crecer sus instalaciones. Así que conseguimos un socio de forma privada que inyectó capital y contra ese capital la empresa industrial se dio parte de su participación. Con el pequeño detalle de que dentro de las cláusulas se especificaba que podía recomprar esa participación a un tiempo futuro, en este caso era 5 años, pagando una prima sobre el precio pagado. Entonces, en este caso, el inversionista recibía dividendos durante esos 5 años y dentro de 5 años la empresa que tuvo este inversionista tenía la opción de hacer esa recompra de sus acciones, ¿verdad? Con la rentabilidad generada por la inyección de capital inicial. En el caso de lo que es crowdfunding o financiamientos colectivos, tenemos el caso de empresas del sector agroexportador, agroindustrial, que a través de campañas, digamos, de financiamiento colectivo han podido financiar lo que es siembra, cosecha y lo que es exportación de diferentes frutas al extranjero. Entonces, como vemos, cada fuente de financiamiento realmente se acomoda a cada tipo de empresa, a cada particularidad. Todas tienen sus pros y sus contras, y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de elegir, obviamente, de forma adecuada qué es lo que nos conviene. ¿Me conviene un préstamo? ¿Me conviene asociarme? ¿Me conviene lanzar una campaña de financiamiento colectivo? Eso va a depender nuevamente caso a caso. Nuestros consejos finales serían que ustedes como empresarios tienen que revisar siempre su flujo de caja, revisar sus metas empresariales y tener presente qué tanto control de su empresa están dispuestos quizás a soltar. Eh, Crecer sin financiamiento puede ser lento, pero crecer con el financiamiento incorrecto podría ser mortal para su empresa. Realmente la clave está en la estrategia. Si te gustó este episodio, no te olvides de darle like y seguirnos en redes. O también nos puedes dejar tus comentarios.
y comparte ese tema con tus amigos emprendedores. Nos vemos en el próximo episodio.